perfectamente aquí en la pantalla, así que no te preocupes, no me voy a arrancar con el tiempo que está destinado para los que tenemos que conversar hoy día. Entonces, lo primero que deseo decir es que quisiera compartir con ustedes aquí presentes mi sorpresa y también un poquito de desazón respecto de mi presencia aquí, porque yo no investigo la propiedad, ni sus derechos tampoco, ni soy especialista en historia de la tierra. Entonces yo miraba la convocatoria para este workshop y decía, ¿por dónde voy a entrar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y yo en particular me he interesado por los hombres, ya que en esta época las mujeres no ejercían este tipo de actividad, por los hombres que se vieron mezclados por su quehacer cotidiano y por su saber práctico en estas cuestiones de la propiedad, del derecho, de la mensuración de la propiedad y de las tierras. Y de un modo más bien inicial y aproximativo, esta aproximación mía, esta entrada que yo hago hacia los agrimensores. Entonces, escuchándolos ahora y también mirando la argumentación para este workshop internacional, me ha quedado claro que yo vengo aquí sobre todo a aprender de todos ustedes, junto con compartirles lo que he ido descubriendo a lo largo de esta exploración curiosa que emprendí para tratar de conocer a los agrimensores y que la emprendí prácticamente por casualidad. Yo, como explico en el artículo que ya está publicado, realicé literalmente un descubrimiento. Jamás me había interesado por estos temas antes, pero un expediente judicial donde hay una disputa entre tres agrimensores en 1811, justo en la década de las guerras de independencia, donde hay una agitación en varios niveles en las tierras de nuestro continente americano, me hizo plantearme la pregunta sobre estas personas de las que literalmente no había oído hablar jamás en los cursos, en los seminarios, ni tampoco había leído, porque no era mi área por una parte, y luego cuando empecé a investigar me di cuenta que en el caso específico de Chile, porque no se les ha dedicado una atención que permita que resuene, que haya destellos, que nosotros pudiésemos tener algo que escuchar, que saber, que decir respecto de ellos, como si se puede hablar de otros individuos vinculados a las actividades jurisdiccionales, jurídicas y judiciales de los siglos XVIII y XIX, que es mi campo. Entonces, teniendo eso claro, yo quiero plantear aquí que mi presentación, como ya ha circulado el texto en la cual se basa, me quiero detener en decirles cuánto me asombró constatar la poca atención que se les ha prestado y verificar que antes que ellos y sus circunstancias, lo que ha importado ha sido su producción anónima y utilitaria. Eso es lo que ha quedado y eso es lo que se ha empleado en diferentes estudios relacionados con estas palabras que ustedes convocan, la propiedad y sus derechos. Esto no es nuevo si pensamos en el gran desconocimiento que existe respecto de hombres que han actuado en el quehacer judicial, jurídico y jurisdiccional, pero me llama la atención cuando recuerdo que estos individuos, los agrimensores propiamente tal, han estado en el centro de temas fundamentales y sensibles, como la propiedad, las tierras, las aguas, las minas y los innumerables litigios entre partes originados por numerosos motivos, litigios que han implicado a particulares singulares, es decir, unitarios, pero también a particulares colectivos, comunidades, grupos, grupos de vecinos, etc., a entidades de renombre como la Iglesia Católica, como el Estado chileno, y también a corporaciones, como cooperativas, como asociaciones, como conventos, como colegios, instituciones de diverso tipo, y cuyas consecuencias permanecen, siguen vivas, no son un tema pasado, zanjado, cerrado, todo lo contrario. Entonces, esa primera constatación que tiene que ver con la desaparición memorial
en el conocimiento que flota alrededor nuestro, que está disponible en los documentos y en los textos que nosotros conocemos, de los hombres que fueron los encargados de justamente producir documentación, producir conocimiento, generar diagnósticos, generar constancias y elaborar un material con el cual pueden luego seguir trabajando tanto los jueces como los peritos, como los técnicos especialistas y como cualquier particular implicado en algún tema que tenga que ver justamente con el conocimiento de las tierras, con sus mensuraciones, con sus descripciones, con temas relacionados con la propiedad, con el uso, con el beneficio, etc. Para tratar de no perder el hilo conductor y tampoco para no alargarme en el tiempo que se me ha asignado, plantearé mi presentación en torno a dos ejes. Por un lado, la interacción que despliegan los agrimensores como actores cruciales de las cuestiones que acabo de enunciar. Y por otro lado, el segundo eje, la intersección en la que se encuentran los agrimensores como posición bisagra de diferentes entidades con las cuales se relacionan. En la complejidad de la figura del agrimensor que fui descubriendo como capas de una cebolla, literalmente, sugiere que los aborde sintéticamente de esta manera en esta ocasión. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de la interacción, de la actuación con otros en su labor cotidiana de los agrimensores? Me refiero a una dimensión que tiene mucha riqueza, que tiene una densidad profunda que a mí me interesa bastante abordar porque es el ángulo con el cual yo entro. Los encuentro a los agrimensores desde el siglo XVI, desde que se inaugura la vida a la española en estas tierras aborígenes, realizando labores que a nosotros en el colegio, en los liceos, en las universidades, en el saber cotidiano común, nos indican que corresponde asociar con los alarifes. Estos individuos integrantes de los cabildos, que son los encargados de hacer el trazado urbano, de dibujar el territorio sobre el cual se instala la vida urbana y de distribuir los espacios que van a ser urbanizados o que van a ser utilizados o empleados para actividades complementarias de la vida urbana, los ejidos, las dehesas, las chacras, etc. También los veo, a medida que avanza el tiempo de esta vida a la española, vinculados con los litigios de todo tipo, que pueden ser litigios más o menos agresivos o más o menos tranquilos en un lenguaje que implique algún tipo de conflicto más duro, más tenaz, entre los habitantes de estos espacios urbanizados y también entre los propietarios interesados en echar mano a las tierras que no son urbanizadas y de las cuales ellos pueden extraer beneficio. Estoy hablando de las haciendas, de las estancias, de las minas y también de espacios ocupados por los aborígenes, por los indios. Allí hay una tercera dimensión en la cual aparecen actuando los agrimensores, sea como alarifes prestados a su labor de agrimensura, sea como agrimensores ya especializados en espacios separados o distintos de los urbanos. El tema de las tierras de indios como espacio de principal preocupación de la corona, que tiene que ver con una supervisión y una protección, un resguardo al aspecto sagrado de las tierras de los indios y en cuyo contexto los agrimensores tienen mucho que decir por su capacidad de describir, de delimitar, de levantar dibujos o informes redactados donde mediante la narración señalan lo que están viendo, lo que han recorrido con sus pies para poder asentar un conocimiento factual, pero también experimentado a partir de su propia memoria y de sus propios recorridos sobre esos espacios nuevos que son los que incorpora la corona y que debe ella proteger, salvaguardar para los indios, por una parte, y también conocer dentro de lo que se pueda a la distancia a través de esta intermediación para decidir si las comparten o no estas tierras con los otros súbditos no indios.
También a medida que va pasando el tiempo, los encuentro a los agrimensores interactuando con momentos y con intereses que ya tienen que ver más propiamente tal con los constructores, quienes levantan caminos, puentes, quienes van despejando las tierras para el paso y el avance de las distintas actividades económicas, para la circulación de personas, de mercaderías, y también, por supuesto, con quienes se dedican a la actividad minera y que están interesados en los yacimientos, en el subsuelo, en los recursos y en las riquezas disponibles en esta tierra superficialmente y también por debajo de ella. Estos agrimensores entonces reúnen una cantidad de labores sumamente interesante y yo tiendo a imaginarlos por la forma en la cual me acerco a ellos en tanto actores, personas, desarrollando una serie de verbos como conocer y recorrer, literalmente el cuerpo al servicio de los saberes, midiendo, estableciendo, delimitando y levantando, es decir, asumiendo el espacio con las dimensiones que sus cuerpos y luego los instrumentos que tienen a disposición les permiten asumir y tomar ese espacio, luego elaborando conceptualmente herramientas e instrumentos documentales, registros que van desde el dibujo hasta informes, catastros, tablas, con las tecnologías que se conocen en los siglos XVII, XVIII, XIX, por supuesto. Pero a la vez, y esto es algo que a mí me fascina y por algo lo tomo desde el grupo de estudios de Historia y Justicia, los agrimensores a lo largo del período colonial o sistema de antiguo régimen también tienen un rol, una actuación fundamental señalada respecto del aspecto judicial, jurídico-judicial. Los agrimensores son empujados, en el caso de Chile y en particular de la ciudad de Santiago, a acercarse a los propietarios o supuestos propietarios de terrenos, de tierras y de espacios que están en disputa para que como tales agrimensores actúen en tanto jueces agrimensores. Es decir, que escuchen, que oigan, que se den un tiempo para conversar con las personas que tienen intereses relacionados con esas tierras, para que ellos, los agrimensores, actuando como jueces agrimensores, elaboren un estado de la situación en sus mentes, acudan a su propio arbitrio, a su experiencia, a su buen saber, a su sabiduría, en tanto hombres sabios de la cosa cuestionada y de la vida humana, para que puedan dirimir, resolver, revisar las situaciones en cuestión y con sus saberes técnicos especialistas puedan tanto, por una parte, validar documentación que ya exista o volcar hacia un documento saberes memoriales que no están escritos, pero que ellos escriben y dibujan, o bien crear allí donde no había documentación jurídica con vocación judicial, tomando una expresión de la doctora Odargus, que ella utiliza para los escribanos, pero que me parece a mí que también tenemos que aplicarla para los agrimensores, para levantar papeles jurídicos, técnicos, que tienen un rol, una vocación judicial, puesto que tienen la validez legítima para luego servir de prueba en algún juicio, en algún litigio que se siga respecto de esas tierras que están siendo conversadas, disputadas. Entonces, aquí hay una riqueza de experiencia acumulada a lo largo de los siglos que va recortando diferentes actuaciones e interactuaciones que reúne una cultura jurídica, un saber lego de los agrimensores, porque hasta donde sabemos no hay escuelas técnicas, no hay academias de formación durante el período colonial o antiguo régimen en Chile, sino que hay un traspaso de experiencias y saberes en estos actores del terreno que van moviéndose y que se van desplazando, resolviendo, respondiendo, reaccionando a necesidades de sus cohabitantes.
hay una asociación con otros también en esta interacción de los agrimensores, por lo que pude ver, con ayudantes, con asistentes. Materialmente es imposible que un solo individuo se desplace, por mucho que sepa, para concretar estos levantamientos, estas mediciones, estos recorridos, luego un tiempo sentado en su escritorio para volcar sobre los papeles lo que ha ido aprendiendo y sabiendo. Entonces yo los veo en una actividad constante, múltiple, muy demandante. Les demanda el cuerpo, les demanda el cerebro, les demanda el tiempo. Tienen que lidiar también con inclemencias del clima, con la luz natural. Acordémonos que estamos en épocas donde no hay electricidad, no hay internet, etcétera. Un montón de ventajas que hoy en día tenemos. No hay ningún aparato como GPS, ni nada, ni satélite, ni nada de eso. Estamos hablando de un movimiento permanente, de una movilidad, de un trabajo de campo activo que acude a los saberes y sentires del cuerpo, los pasos, el tacto, la vista, el oído, las plantas que se puedan echar al bolsillo, en fin, hay una serie de ritos y también de saberes acumulados por ese tema, por ese tiempo. Y también se junta con el trabajo de escribanía, de escritorio, de superficie fija como una mesa, con papeles abiertos desplegados sobre los cuales ellos tienen que dibujar, tienen que hacer trazos y tienen que narrar, tienen que describir. Entonces hay una labor jurídica redactada, hay una labor técnica desplegada sobre el terreno, un trabajo de campo, diríamos hoy en día, hay una tramitación administrativa, porque no se trata de escribir de cualquier forma ni de levantar un dibujo de cualquier manera, hay una participación judicial y también hay una generación de documentación con vocación judicial que tiene que permanecer en algún tipo de archivo, algún tipo de registro. Al inicio y durante largo tiempo se trata de registros y archivos privados que pertenecen a los interesados en estas disputas y en estos litigios. A veces se mencionan archivos y registros municipales, diríamos hoy en día, capitulares, o de alguna jurisdicción mayor, como alguna subdelegación, pero no es la técnica, no es la tónica, porque los agrimensores son especies de individuos liberales dentro de una gran comarca. Y aquí paso a la segunda patita. No sé cuánto tiempo me queda, Víctor. 9 minutos. Ya, gracias. Estamos súper bien entonces. El segundo eje que yo he planteado para esta presentación, que recuerda el texto que ustedes conocen, es el de la intersección de los agrimensores con distintas instituciones y planos societales en los cuales ellos se tienen que mover para poder concretar lo que ya he evocado. Resulta entonces que ellos tienen una intersección, están cruzándose con la justicia, y por algo dependen de los oidores de la Real Audiencia en el período colonial, como jueces partidores y también como jueces privativos de los asuntos de tierra y como jueces agrimensores. Pero también están en la intersección con la pericia, que es una palabra que se va recuperando cada vez con más fuerza a lo largo del siglo XIX, una vez que los estados republicanos americanos quieren poner la mano firme sobre los saberes técnicos cada vez más especialistas que puedan venir a auxiliar este quehacer de la justicia o el quehacer administrativo estatal. En ese sentido, los agrimensores cumplen roles de peritos, tanto como lo cumplieron antes los escribanos, por ejemplo, en la pericia de la escritura, como lo cumplieron los protomédicos y los médicos en la pericia respecto del cuerpo herido, del cuerpo enfermo, del cuerpo muerto, convertido ya en cadáver. Y también como lo hacen en la segunda mitad del siglo XIX, inicios del XX y durante todo el XX hasta el día de hoy, por ejemplo, los expertos en balística o los expertos en veneno y en todo tipo de toxinas y de tóxicos que tengan que ver con el cuerpo intervenido y envenenado o literalmente atacado hasta matarlo. Entonces, como jueces, como peritos, pero también como integrantes de instituciones ordenadoras del territorio.
En el caso del antiguo régimen o del periodo colonial, directamente con la Real Audiencia, con los cabildos, porque a partir del siglo XVI nos enteramos que se usan expresiones como el agrimensor de esta ciudad, aunque no exista el título, ni el cargo, ni el empleo de agrimensor de la ciudad, existe la práctica, la tradición de allegar a los usos y necesidades de la institución capitular el saber experimentado de algún alarife convertido a agrimensor esporádicamente o de algún agrimensor que está ejerciendo en el territorio, en la jurisdicción mayor y que sirve, que cumple con servir sus saberes a los habitantes de ese cabildo. Pero también aparece el obispado, desde su dimensión de protección de las tierras sagradas, y entonces se intersecta, se junta aquí, se cruza el agrimensor con su actividad y la entidad eclesiástica que vela por la salvaguarda de los derechos sagrados de las tierras de los indios, de estos súbditos protegidos y principales de la corona española, y allí el agrimensor tiene una posición bisagra fundamental porque es el encargado de decir esa legitimidad a partir de lo que él conoce de ese espacio que él puede asentar, pertenece o no pertenece a alguna comunidad o colectividad de indios o a alguna familia que hable a partir de las visitas, las composiciones y de las herencias y de los legados anteriores en la genealogía indígena. Una vez que, y por otro lado, se me olvida la última intersección que tiene que ver con la labor archivística, con la labor memorial, documental. Acordémonos, este imperio de papel, esta gestión de los documentos y evocando a Margarita Gómez Gómez, el conocimiento de los actores que están detrás de los documentos que se confeccionan para dar el soporte material a toda una dimensión imperial, administrativa, territorial que tiene que saber concretarse. Los agrimensores están ahí en esa intersección. Es porque hay agrimensores que se conocen documentos, es porque hubo agrimensores que existen las mensuras, que existen los informes y que existen los planos. ¿Qué ocurre con esto que se acentúa de manera muy importante con las reformas borbónicas y que arrancan de las reales audiencias para traspasar a las intendencias el control, la sujeción de los agrimensores en tanto individuos en la intersección de la justicia, del peritaje y de las instituciones de administración territorial? Las intendencias en el último periodo borbónico se especializan en tratar de justamente conocer de mejor manera el territorio y allí los agrimensores son fundamentales. Y luego los estados republicanos, en el caso mío yo he mirado un poco lo que ocurre con Chile, toman de la mano a partir de la presidencia y del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, el control de la presencia de los agrimensores en estas intersecciones cruciales del conocimiento territorial y de la delimitación de los conflictos que puedan surgir a partir de eso. También aparece hacia 1857 la oficina de los conservadora de bienes raíces en el caso chileno, pero que entiendo se replican de diferentes formas y en diferentes momentos durante el siglo XIX, después de las independencias en otros países, y que tienen que ver con la conservación de los registros y de los archivos y de los catastros confeccionados por los agrimensores. Entonces, aquí hay una conjunción de experticia, de diagnóstico, de dictamen, de colaborar con la memoria acerca de lo que ha sido y está siendo de las tierras y de justicia. Son intersecciones que me parecen súper interesantes, muy importantes, y que también hacia la década de 1830 en Chile de manera muy nítida implica una bifurcación, un apartamiento de lo que había sido la herencia y la trayectoria de los agrimensores por decisión gubernamental de los que están a cargo del Estado de Chile. Se les deja de lado en su capacidad de ser jueces y se les arrincona, digo yo, porque yo tengo una preferencia por lo judicial, pero desde otro punto de vista se puede considerar que se les convierte en especialistas de un saber técnico matemático específico en el informe y en el dibujo,
transformándolos en una profesión liberal con el techo estatal a partir de la concesión del título Agrimensor General de la República, y se les confina a labores más bien burocráticas de tipo realmente peritos que van a estar al servicio, según llamada, de otros individuos puestos por sobre ellos, los jueces de distinto tipo, en específico los jueces letrados, de lo civil con particular énfasis, para que resuelvan según solicitud de esas autoridades, aunque también hay subdelegados de la parte del Poder Ejecutivo que los piden, para que resuelvan según solicitud más bien específica. Eso convive en paralelo con el saber heredado a lo largo de los siglos de los litigantes que saben que pueden acudir a agrimensores que existen porque están disponibles para que de manera particular les levanten, les hagan levantamientos de sus propiedades, les hagan dibujos de sus intereses, deslindes, amojonamientos, que pongan hitos, etc. Entonces, para concluir, quiero dejar planteada la pregunta. Estos son saberes legos, saberes memoriales, saberes heredados que vinculan a individuos con todos los elementos que pueden poner al servicio de su trabajo profesional, elementos corporales, elementos de tiempo, saberes acumulados, la negociación, la conversación, y que con la evolución y con el asentamiento de las instituciones ordenadoras republicanas se ven confinados a un saber más bien técnico, cada vez más academicista, regulado por sus pares, y que se alejan de un despliegue y de una actuación jurídico-judicial, jurisdiccional bastante importante, en la que fueron protagónicos, me parece a mí, durante el tiempo del antiguo régimen, que duró bastante, como ya lo saben. Muchas gracias, dejo hasta aquí. Víctor, tienes la palabra. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, 25 minutos 01 segundos, así que está con mucha precisión ahí. Gracias. Vamos entonces directamente a los comentarios de la doctora Diana Bonet. Doctora, por favor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me oyen bien? Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación a María del Rosario, a Víctor. Un saludo para todos los que están presentes en esta iniciativa que me parece maravillosa. Mis comentarios para María Eugenia van a ir en torno a 3 elementos. Primero, quiero hacer como unas consideraciones generales a la que nos remite el trabajo que ella nos presenta, que nos acaba de presentar además de manera muy interesante. Segundo, me quiero referir a aspectos específicos del trabajo y por último, algunos comentarios menores que creo que también han sido en parte resueltos con la presentación. Lo primero que quisiera decir es que me alegra infinitamente que haya un interés por mostrar este tipo de trabajos. O sea, quiero hacer referencia a la importancia que tienen este tipo de trabajos dentro de la historia que es mi profesión, pero también dentro de la historia del derecho. Me parece que es muy satisfactorio no solo mirar la tierra, sino mirar todas las tierras, porque han sido muy invisibilizados por la historia. Todos atravesamos los archivos, los vemos de alguna manera, pero son sujetos que no han sido pues examinados. Además, porque me parece que el estudio de los alarifes, de los agrimensores, de los jueces de tierra, de los ingenieros, nos abren la puerta para conocer otro tipo de actores en el periodo colonial y en el inicio del mundo republicano y establecer relaciones con otras disciplinas. El estudio sobre estos peritos, sobre estos medidores de tierras, nos vinculan con unos saberes técnicos, pero además de eso nos vinculan con lo legal, nos vinculan con la historia del derecho, nos hablan de alguna manera de
la matemática, de la forma como se extendía o se hablaba de la cartografía en el momento y también de los primeros pasos de la ingeniería en los territorios americanos. Entonces, me parece muy importante porque nos vamos atando a una forma de entender todos estos saberes y estos conocimientos que van cambiando y que van rompiendo con ciertas estructuras que ahorita más adelante trataré de decir. Lo segundo, me quiero referir específicamente a la relación de este agrimensor con la justicia, porque esto me lleva a tres reflexiones. La primera, la importancia de los archivos judiciales, el reconocer en los pleitos a estos individuos que hacen parte de estas situaciones de conflicto. Esto me parece que es importante para los historiadores, pero también para estas personas que desde el derecho observan la historia. Lo segundo, porque me parece que como con ciertas disciplinas, incluso en la actualidad, la responsabilidad del agrimensor en el mundo colonial, un individuo que tiene que medir, dirimir, pintar, ¿cierto? Y muchas cosas más que ha dicho María Eugenia, que tiene que velar por lo justo y que tiene que ver con el reparto de la propiedad individual, de las zonas mineras, de las divisiones de predios, todo esto, tiene unos efectos en la vida cotidiana, en la vida de los individuos, que no ha sido marcada por la historia, que no ha sido discutida. Entonces, en este punto quiero hacer énfasis a que estos individuos, sí, como lo dice María Eugenia, son individuos que no solamente nos muestran los ideales y los valores institucionales, sino sus propias realidades y sus propios intereses y sus propias formas de ver la vida. Además, porque se observa una conexión entre la agrimensura y la justicia, ¿sí? En esas decisiones que son jurídico-políticas, pero también que tienen que ver con lo judicial, con la vida urbana y con la vida rural, que empieza, que es tan importante en los siglos XVI y XVII y que empieza a perder fuerza cuando se empiezan a institucionalizar otras formas de mirar esta profesión. Entonces también hay un recorrido diacrónico en el ejercicio que nos hace la autora, donde uno va mirando que hay una configuración de los saberes y de las ciencias que van transformando los elementos iniciales con los que se produce este tipo de conocimiento a partir del siglo XVI. En cuanto a otro punto es que las múltiples funciones que desarrollan estos individuos, los agrimensores, no se puede entender cómo se le ha dado tan poca importancia a el engranaje que producen dentro del mundo colonial. Ella lo dijo muy bien, hay una serie de verbos: fundar, medir, deslindar, trazar, asignar solares, unificar pueblos, inventariar recursos mineros, que efectivamente están en manos de unas personas que aparecen en la historia simplemente como unos individuos que tienen muy poca relevancia dentro de los estudios históricos. Creo que hay que resaltar también un elemento importante y es la línea de trabajos que la autora ha hecho y el lugar que tienen estos individuos, estos agrimensores. O sea, esto no es un trabajo suelto, eso es un trabajo que viene antecedido por cosas
muy interesantes que ha hecho María Eugenia alrededor de corregidores, de escribanos, de jueces de comisión. Es decir, aquí hay una historia ya de vida de una historiadora y una línea que empieza a identificar también unos intereses intelectuales. Sobre el manejo del tiempo, ella lo dijo muy bien al principio, es un artículo que se mueve y uno al principio dice entre el siglo XVI y el siglo XIX, esto es muy largo, pero efectivamente ella hace un ejercicio para entender la actividad de estos sujetos desde los primeros siglos coloniales, pero el centro del trabajo está en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y me parece que es muy importante que pueda romper con esas estructuras de trabajar solamente lo colonial o solamente el mundo republicano, porque efectivamente ahí, en esa línea, se empiezan a definir una serie de cambios y de procesos que van dando otra orientación al oficio del agrimensor, ¿cierto? De este individuo que tiene esta función técnica, pero que además también es un veedor o es un individuo que está practicando, que con su práctica ayuda a dirimir la justicia, pasa a ser un sujeto que es visto de otra manera, ¿sí? Un sujeto que va perdiendo con el proyecto ilustrado, creo yo, ese interés por lo jurídico se le va dando a otros sujetos y se les va rompiendo con esta idea. Luego, los conflictos de jurisdicción me parece que son muy relevantes dentro del trabajo de María Eugenia. Uno empieza a mirar cómo se les denomina y se empieza a dar cuenta de que hay unas tensiones dentro de ciertas instituciones coloniales, ¿sí? Entre el juez de tierras, entre las divisiones del arzobispado y de los obispados. Es decir, aquí no hay todavía una claridad ni hay una definición muy precisa de los elementos jurídicos y de las jurisdicciones que tiene este sujeto. Y por último, en esta primera parte quiero referirme a la organización jerárquica de estos cargos que aparece muy bien definida en el texto y que rompe también con ciertas jerarquías. En ciertos casos, estos individuos tienen múltiples oficios, estos individuos a veces son creados ad hoc, son personas que no están dentro de una estructura tan precisa como lo van a estar en el siglo XIX sobre todo. Se me acabó el tiempo, Víctor, llevo 10 minutos. Lo que tendría que decir de más es que se empieza a examinar en el trabajo también cómo se complejiza esa burocracia a fines del siglo XVII, principios del XVIII, y cómo el trabajo nos va llevando por una ruta que quiere la autora mostrar, sobre todo para examinar no solamente la función, sino a los sujetos. Está muy interesada en conocer una vida cotidiana que es muy difícil de extraer por el tipo de fuentes, además. Para terminar, quisiera decir que me agradó enormemente la lectura de este trabajo, que no creo que sean unas notas para el estudio. Yo en el título del trabajo, ahí, digamos, como que tengo un reparo, porque más que notas hay una cantidad de elementos que pueden servir para trabajar más adelante, para hacer un trabajo posopográfico sobre todos estos individuos. Y me parece que también hay un silencio alrededor de los cabildos coloniales, hay más fuerza en el lugar de las reales audiencias que en los cabildos. Estos serían mis comentarios. Muchas gracias.